Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Unos lo critican, otros lo elogian, otros lo aceptan, otros lo soportan, otros lo toleran. ¿Qué dice la Escritura de eso? Si nos moderan aquí. Voy a leer de capítulo 2 de Hechos una pregunta. Cuando descendió el Espíritu Santo como persona a la tierra, qué curioso, en el día de Pentecostés, no buscó el templo, como cuando la nube de Jehová bajaba sobre el templo. No buscó la casa del aposento alto solo para llenarla. Buscó 120 personas porque quería morar en ellas. Quería morar en ellas. Está muy ruidoso esto. El monitoreo más bajo. Perdón, hermanos. Estamos tratando de modelar aquí. Entonces, lo que leo aquí es todos, verso 12, 2:12 de Hechos. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar. Y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Es una pregunta que tiene actualidad. Yo les voy a rogar que se sienten todos los que tienen cómo sentarse. Está esto totalmente lleno, abarrotado. Gracias a Dios. Queremos explicar la palabra, explicarla en la mejor forma posible dentro del tiempo. ¿Por qué la iglesia, la congregación de la iglesia de Cristo, que en el aposento alto se reunió, parecían borrachos? ¿Y por qué la iglesia se volvió sobria, correcta, a la manera humana? ¿Qué pasaría? ¿Qué será eso? ¿Será que ya el Espíritu Santo no sigue descendiendo? ¿Será que el Espíritu Santo no sigue llenando personas? ¿Será que la iglesia se ha vuelto refractaria al Espíritu? Bueno, veamos. Cuando el Hijo de Dios, dijimos en la mañana, cuando el Hijo de Dios bajó
a la tierra como verbo visible en cuerpo humano, bajó para darnos el ejemplo primero de lo que iba a ser, el hombre en la tierra. En la mañana estuvo bien el monitoreo. Ahora decía que, bueno, aló, ¿cómo está? Hay demasiada sonoridad aquí. Parece que estuviera yo dentro de un cajón y todavía no es hora. Ministerio con carismas sobrenaturales. El Espíritu Santo no bajó sobre Cristo en el Jordán para que en ese momento se hiciera hijo. Era hijo. Él era hijo, el Hijo de Dios. ¿Para qué bajó? El Espíritu Santo sobre Cristo, su cuerpo, bajó para darle poderes sobrenaturales en un ministerio. El cuerpo de Cristo antes de Pentecostés no actuó sobrenaturalmente, no echó fuera demonios, no sanó enfermos, no pregonaba la palabra todavía, hasta que fue al Jordán. Pero noten una cosa, el cuerpo de Cristo físico estaba dando un ejemplo de cómo iba a ser su cuerpo místico, la iglesia. ¿Cómo? Que primero iba a tener salvación. El hombre que iba a componer la iglesia, primero iba a ser salvo. Primero iba a ser perdonado de sus pecados. Cristo con su sangre iba a limpiar, quitar el pecado. Y después iba a venir el otro. Fíjese bien, como cuando Cristo, primero vino Él y después vino el otro sobre Él. Entonces la iglesia se formó, la gestó el Espíritu limpiándola con la sangre de Cristo. Pero eso no era todo, eso era salvación. Ahora se necesitaba que ese cuerpo místico, formado por hombres redimidos, continuaran sucesivamente en las generaciones que vendrían después hasta el día de hoy, el ministerio del cuerpo físico de Jesús. Yo no sé por qué todavía hay quienes piensan que se puede hacer el ministerio de Cristo o desarrollar de Jesús sin la unción. Si Cristo tuvo necesidad de que su cuerpo físico fuera ungido para empezar a trabajar, para empezar a pregonar y para desarrollar un ministerio con carismas, ¿no será lo mismo el cuerpo físico, el cuerpo místico? ¿Por qué razón se asombraron los que vieron el Pentecostés estando afuera? ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que vieron? Antes de Pentecostés había 120 tranquilos, orando, y no dudo que algunos hasta durmiéndose.
Eran hijos, eran cristianos, diríamos. 120 unánimes, juntos, orando, esperando, creyendo en la palabra de Jesús. Pero Jesús se había ido. ¿Qué esperaban los 120? No esperaban salvación. Ya Cristo los había limpiado. Él les dijo, ya están limpios por la palabra que os he dado. Y cuando estaba con los 12 dijo, aunque no todos, porque ahí estaba Judas, pero ahora están 120. La gente ni los alzaba a ver, hermano. 120 soñolientos ahí, pasivos, que decían que Jesús estaba vivo cuando había muerto. Se burlaban de ellos. Ilusos, soñadores, locos, pero locos tranquilos. Pero sucedió algo. Fíjese que cuando bajó Jesús a la tierra, calladamente entró por el vientre de una mujer, pasó por un establo, se quedó viviendo en la tierra, nadie se dio cuenta, más que unos cuantos. Pero ahora va a venir el otro. Ahora el que bajó primero era visible. Platicaban con él, comía con ellos, Jesús dormía ahí con ellos, etcétera. Se cansaba. Ahora les dice, va a venir otro que no se ve, pero es poderoso porque es Dios. Todos dijeron, mejor Señor, mejor quédate tú, porque a ti te conocemos ya y se puede platicar contigo. Y el otro, ¿cómo será? Bueno, yo voy a ir allá arriba, voy a subir al cielo, me voy a sentar a la diestra de mi Padre y le voy a decir, Padre, ¿te acuerdas que me prometiste que cuando yo lavara el pecado, les ibas a dar al otro, a ellos, a los que les lavé el pecado? Nota usted que la operación del Espíritu Santo es diferente. Ahora le dice, Padre, yo les voy a dar el Espíritu. Ya Juan había dicho que Cristo bautizaría a los suyos con Espíritu Santo del Padre. Por favor, ponga atención a esto. Cuando el Espíritu Santo iba a descender, porque el Padre cumplió, le dijo al Hijo, ¿cómo no? Les voy a dar. Escogió el día de Pentecostés, 50 días después, dice, de la Pascua. Y estaban los 120 esperando. Yo lo que quiero que note es la diferencia entre antes de la unción del Espíritu y después. ¿Por qué ahora no se dice de los cristianos que parecen borrachos, sino que parecen tranquilos, demasiado tranquilos? Si les dice uno que Cristo vive, igual se quedan. Cristo está activo, apenas lo entienden. Ya no se sabe quién está dormido y quién está orando. Pero cuando viene el otro, se vuelve loco el hombre.
Los que acababan de pasar por ahí, vieron 120 reclinados, con las caras mustias, tristes. Se había ido el Señor. Al rato pasaron y era una algarabía, hermano. Que lo que se ve hoy no es nada. Dijeron, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Y dice que estaban asombrados. Agreguemos a eso que aquella gente ignorante que no sabía, apenas sabía su propio idioma, ahora estaban hablando otros idiomas. Nunca había sucedido. Y le decía el uno al otro, oye tú, mira ese Galileo hablando en mi idioma. Y yo le entiendo. Y decía el otro de otro idioma, yo le entiendo también. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo lo vuelve a uno diferente. Entonces el Espíritu Santo había descendido y los hizo hablar lenguas que nunca habían aprendido. Ese es el hablar en lenguas. ¿Será de la iglesia o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué hoy se prohíbe hablar en lenguas? La Biblia dice, no impidáis que hablen en lenguas. Ahora la gente no entiende a una iglesia normal. En la iglesia normal debe haber carismas, deben haber salmos inspirados por el Espíritu, deben haber visiones, deben haber milagros, sanidades. ¿Qué más le digo? Doctrina revelada. ¿Y qué se hizo todo eso? La iglesia de Cristo, si va a continuar el ministerio del Señor, y dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, dijo Cristo, tiene que hacerlo en la misma forma. Y solo se va a hacer si el Espíritu que está en nosotros ahora, porque Cristo lo entró junto con Él. Cuando nos convertimos, entró el Señor por su Espíritu, porque físicamente está a la diestra del Padre. Pero ¿qué pasó cuando te convertiste? Entró su Espíritu, ¿sí? Y dice que se hizo uno con el Espíritu tuyo. El Espíritu tuyo y mío estaba muerto. Entró Jesús y cobró vida. Y se dio cuenta que había un Padre arriba. Como que de repente entendió que tenía Padre en los cielos. Despertó y dijo, yo tengo un Padre allá arriba. Entonces el Hijo, que nos dio su filiación, y dice que por el Espíritu del Hijo le llamamos al de allá Padre. Abba, Padre. Te da testimonio de que eres hijo, pero eso no te da el ministerio. El hijo puede ser un hijo que no trabaja, puede ser un hijo que no se desenvuelve. El Señor puso una parábola. Un padre tenía dos hijos. Dos hijos. Al uno le dijo, ve a mi viña. Dijo que iba y no fue. Al otro le dijo, ve a mi viña.
Y le dijo primero que no, pero después fue. O sea, los dos eran hijos, solo que uno era desobediente y el otro obediente. Entonces yo traigo esa parábola a colación porque nosotros debemos ir a la viña a trabajar si somos hijos. Ahora, ¿cómo? Bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar las calidades, los aperos, los instrumentos para desarrollar el ministerio. ¿Cuál otra razón sería que Cristo no ministró nunca nada sino bajo la unción? ¿Y por qué hay quienes ahora dicen que en el nombre de Cristo hacen las cosas y no conocen la unción? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, si no eran ungidos con aceite, no podían oficiar. Eran sacerdotes, pero no oficiaban. ¿Quién le daría el derecho ahora a alguien que no lo es, no puede oficiar y oficia? Lo tendrá que hacer en su propia carne. Por eso el Señor dice que nosotros esperemos, como los discípulos de Cristo al principio, espérense hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando el Señor vino a la tierra hace 2000 años, usted sabe que Él fue ungido en el Jordán, pero para ir a Israel. Ahora Él se llevó 12 no ungidos. Después mandó 70 no ungidos. El ungido era Él. Y bajo las órdenes del ungido, los no ungidos se preparaban para que cuando el ungido se fuera, se quedaran ungidos. Y no para ir a una nación, sino a todo el mundo. Pero les dijo antes de irse, cuidado, se van al mundo. Quédense en Jerusalén hasta que baje el Espíritu Santo y los llene de poder. Entonces irán hasta Guatemala, hasta lo último de la tierra. Muy bien. ¿Por qué cree usted que Cristo no fue al mundo? Él fue ungido, pero solo visitó Israel, un país pequeño. No salió de ahí, porque iba a dejar la tarea del mundo a su cuerpo místico. ¿Y usted cree que él iba a dejar una tarea inferior o una tarea distinta? No, les dijo, ustedes las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Juan 14:12, y mayores. ¿Y dónde están esas obras? Yo creo que la iglesia ahora se está preparando, hermano, para que el Espíritu Santo, dándole nosotros toda la cabida, realice el ministerio de la manera que Cristo lo hizo, con obras mayores, porque vamos a hacer más, en más tiempo. Cristo lo hizo en 3 años, una sola persona. Ahora van a ser miles de ungidos por todo el mundo.
haciendo lo que Cristo dijo que se haría. ¿Qué significa entonces esto? ¿Por qué hay ciertas clases de personas? Nótelo, capítulo 2, 12 y 13 de Hechos. Unos decían, estamos asombrados. Hay admiradores de los efectos del Espíritu Santo, pero ahí se quedan. Otros dijeron, están borrachos. No analizaron que ahí no había borrachera, hermano. Solo vieron que se parecía a las borracheras del vino de la tierra. Pero asombrados vieron que ellos no habían tomado licor. Ahora lo que a mí me asombra es por qué la iglesia se parecía a los alegres de vino y ahora se parece a los deprimidos anónimos. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo sigue bajando. El Espíritu Santo sigue buscando hijos del reino para morar y para ungirlos. ¿En dónde está el problema? El problema es que no nos damos. Cuando Cristo vino hace 2000 años, estuvo con los hombres. Cuando se fue, estuvo adentro de los hombres que creyeron. Después va a venir a estar con ellos otra vez, pero después vendrá el Padre para estar dentro del hombre. Pero mientras llega ese momento, cuando el cuerpo sea cambiado en la resurrección, vino el Espíritu Santo para darnos una vida regenerada, una vida nueva. El Espíritu Santo primero vino para estar con los hombres afuera, después para estar sobre los que iba a usar. Y en Pentecostés, desde entonces para acá, quiere estar adentro de ti, para luego que venga la unción y te dé nueva vida, te regenere. Quizá el mejor ejemplo para entender esto lo tenemos en la figura del Éxodo. Moisés tipificaría a Cristo. Josué tipificaría al Espíritu Santo. Primero vino Moisés y salvó al pueblo hebreo de Egipto. Eso se llama salvación. Eso es Cristo salvando, sacándonos del pecado y de las garras del verdadero faraón. Pero oiga, Moisés fue a morir por el pueblo en el monte Pisga y no llegó a la meta a ese pueblo, sino que le dijo Dios, ahora tú vas a morir y le vas a entregar la otra etapa a Josué. Le dije que tipificaba al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dio Canaán al pueblo de Israel? Josué. Porque la vida nueva estuvo en Canaán.
en donde nada les faltaba, en donde la presencia de Dios era real, en donde Dios estaba con los suyos, hermano. Tipifica la vida abundante en el Espíritu. Pero oiga bien, para salir de Egipto, Moisés, con milagros, con poder, lo sacó. El Mar Rojo se abrió. Los enemigos fueron derrotados. Pero cuando llegaron al río Jordán, que significa la unción, les dijo: ¿quieren entrar en Canaán o quieren quedarse en el desierto? Hermano, entendámoslo de una vez. Fue decisión de los hebreos entrar o no a Canaán, la vida abundante. Fue decisión de Dios salvarlos de Egipto. Quiere decir que el cristiano que tenga vida de desierto, solo esperando milagros, maná, esperando agua milagrosa, es un pueblo infante. Es un pueblo que no puede disfrutar de la vida plena, aunque haya sido salvado. De ahí se desprende que hay miles de cristianos. Ojalá que no vaya a pensar alguien que es una herejía lo que voy a decir, pero hay miles de cristianos con una vida tan pobre espiritualmente que es como la vida que tenían antes. Los que leemos 1 Corintios 10, leemos que aquello que le sucedió a Israel fue figura de lo que nos iba a pasar a nosotros, el nuevo Israel. Lo que Dios hizo por el viejo Israel, lo quiere hacer con el nuevo Israel. Pero te dice: ¿quieres vida abundante? Si quieres vida abundante, tienes que dejar que el Espíritu te maneje, te llene y te meta en la vida de Canaán. Pero la mayoría no entraron en Canaán, habiendo sido salvados. La figura es clara. El Espíritu Santo te podría dar fiesta perenne, pero no dejamos los afanes de esta vida, las preocupaciones, los intereses temporales nos ocupan y no llegamos a la vida de Canaán. Yo tengo que usar la parábola que tanto me gusta. Ya lo saben. Miremos el trabajo de Cristo trayendo a los pródigos al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Allá viene el pródigo de la pocilga. El hermano Luisito predicaba que éramos lisiados, inútiles. Pero un día el Espíritu nos tocó en la pocilga. ¿En dónde te tocó a ti? En la pocilga, ¿verdad? Y de repente te acordaste que tenías un padre. ¿Será suficiente con saber que tenemos padre? No.
porque con saber que tenía padre, seguía, oliendo a marrano. El pródigo, con hambre, semidestruido, y sabía que tenía padre. Pero el concepto que tenía de su padre era que lo quería gobernar y que era un déspota con él. Eso era lo que lo tenía en la posilga. Prefiero posilga, dijo, que me estén gobernando. Pero cuando se acordó de que ese padre le daba todo y que lo amaba y que le había llorado que no se fuera, dijo, me levantaré. Eso se llama arrepentimiento. Me levantaré e iría a mi padre. Que bien sabía que tenía padre. Y le diré, y ensayó ante el espejo el discurso. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo todo, lo ensayó. Hasta ahí ensayó las lágrimas. Bueno, todavía estaba en la posilga con esos propósitos. Quiere decir que no basta con arrepentirse. ¿Qué fue lo que lo hizo llegar al Padre? Que se levantó y caminó, y haber pensado, mi padre le hice tanto daño que no me va a perdonar. Nah, ya casi no, mejor ni voy. Pero en eso va viendo que cuando se acerca a la casa, el padre estaba fuera de la casa. Flaco, sufriendo. Y dice, mi padre en la puerta, esperándome. ¿Qué dice usted? Anhelándolo. Oh, si mi hijo muerto viviera otra vez. Y en eso va viendo una figura macilenta, desgreñado. Casi desde entonces, de ahí, supo que estaba fétido. Dijo, mi hijo. Y como estaba así con los brazos, el pródigo me espera, y se tiró. No quiero dramatizar esto, pero oiga, hermano, por favor, lo regañó el padre, lo besó. Y así que lo besó, eso se llama perdón. Le dijo, he pecado, padre, ya no soy digno de ser su hijo. Por eso yo no creo en los arrepentimientos con disculpas que no fueron ellos. Al contrario, el pródigo dijo, yo sí, padre, he pecado no solo contra ti, contra el cielo. Por eso ya no soy digno de ser tu hijo. Solo quiero que me ampares, que tengas misericordia y que me hagas un jornalero tuyo. Ahora quería trabajar por el Señor. Ahora, lo interesante es que cuando entró a la casa, allá estaba como pollito comprado, y los siervos pasaban elegantes, porque él sabía que hasta los siervos se vestían mejor que él y comían mejor que él. Y los miró, y los siervos lo miraron, ¿quién será ese vagabundo? Ni caso le hicieron. Quiero parar. ¿Estaba allá dentro de la casa? Sí. ¿Era hijo? Sí. ¿Era hijo perdonado? Sí. Pero estaba igual.
destruido. Ni caso le hacían los siervos. Esa es la vida del que no se entrega a la segunda parte, que es el trabajo del Espíritu. ¿Cuál es la segunda parte? Esto que vieron estos del aposento alto. La segunda parte es que van a haber siervos en la casa de Dios encargados de arreglar pródigos. Es muy interesante que en la parábola no es el padre el que viste al pródigo. No es el padre el que hace la música. Es una orquesta. El padre nada más dio la orden: siervos, aquí está mi hijo, acaba de regresar, es el heredero. Heredero ese peludo, dirían los siervos. Ese con olor a pocilga. Sí, porque el padre lo había perdonado y era su hijo. Ahora, hay una pregunta. Ya el pródigo adentro de la casa ya no dijo más nada. Solo se dejó que hicieran en él todo lo que el padre dijo. Cálcenlo, vístanlo, arréglenlo, perfúmenlo, báñenlo, háganlo nuevo, todo de nuevo, porque nos vamos a gozar. Entonces el gozo pleno no es ni el perdón ni la salvación misma, sino el disfrute de la comunión total con el Padre. La salvación es grande. El perdón es grande. ¿Cómo irá a ser la fiesta de la comunión? ¿Cómo irá a ser? Que a mí me llama la atención que en esa parábola no dice: alégrate, hijo, alegrémonos. Quiere decir que el padre, cuando entró a la fiesta con el hijo, danzó con el hijo, se alegró. Por eso los cultos de la plenitud del Espíritu no pueden ser pasivos. Aparte que haya emotivos y hasta farsantes, pero el impacto del Espíritu en la comunión con Dios es una fiesta que no se termina. Cuando el Padre dijo: hagamos fiesta, era porque Él iba a estar enfiestado con el Hijo. Y fue una alegría, hermano. Estaba el Hijo que no merecía, pero que estaba perdonado, con el mejor calzado que nunca había tenido, mejor que ese, mejor vestido, más hermoso que nunca, admirado, el centro de la fiesta. Y yo me lo imagino al pródigo, por allá levantaba un pie y por allá el otro. Desafortunadamente, en la puerta de la fiesta estaba un aguafiestas que le decía: espérate que salgas,
Sin vergüenza, solo vienes a traer plata, a quitarme lo que me quedó a mí de la herencia, el hermano. Y el padre salió y le dice, oye, tu hermano muerto era y ahora vive, entra con nosotros a la fiesta. No, no le dijo, porque él, o sea que el hermano del pródigo no perdonó al pródigo, pero el padre lo perdonó. Pentecostés es la clave. Si nos dejamos vestir, si nos dejamos hacer todo lo que Dios dice, para tener la fiesta del vino nuevo, del vino real, del vino que el Señor dejó de último, hasta cuando los hombres acabaran su vinito de la tierra. Dijo, yo les tengo uno mejor, que los emborracha sin disolverse, sin que ustedes tengan lujurias, descrédito, porque en ese vino no hay disolución. Y la pregunta nuestra es, ¿por qué, padre? Como dijo el maestresala de las bodas de Caná, ¿por qué el mejor vino se quedó hasta de último? ¿Por qué no nos lo dieron desde el principio? ¿No se ha preguntado usted por qué no aceptó a Cristo cuando estaba chico? No que ahora ya viejo vino a aceptarlo. Y siempre se pregunta uno, yo me he preguntado, ay Señor, ¿cómo no te conocí antes? Porque la vida en Cristo es la única vida del Espíritu. Ahora, Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.